Bendito sea el Señor. Dios es bueno, amén. Isaías 54 en la Biblia. Isaías 54, aleluya. También hay los que están en las redes sociales, si quieren, busque Isaías 54, versículo 17. Lo tiene, póngame, gloria a Dios. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: ninguna arma forjada ¿contra quién? Prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Dice, esta es la, ¿qué, hermanos? De los siervos, ¿verdad? Hijos o siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Gloria a Dios, hasta ahí. Hermanos, entendemos y conocemos que hay muchas de las veces guerra. Amén. Hay guerras que hay enemigos, y que las guerras se hacen, hermanos, muchas veces por las malas conversaciones, o se hacen por, dice alguien ahí, las lenguas largas, ¿verdad? Por el chisme, ¿verdad? Que tú dijiste, que aquel dijo, que este, que el otro, ¿verdad? Y también las guerras, hermano, en las guerras hay armas, ¿verdad? Y para la gloria de Dios, hermano, nosotros tenemos un defensor, un abogado, un escudo, y ese es nuestro Señor Jesucristo, amén. O sea que nosotros tenemos a alguien, hermano, que nos defiende, que nos cuida, que es nuestro abogado, y que es Cristo Jesús, el cual está a la diestra de nuestro Padre Celestial, lleno de todo poder, hermanos, lleno de majestad. Glorioso es Él, amén. Y en la Biblia, hermanos, tenemos ejemplos de personas, hermanos, que en la Biblia, que cuando se levantaban o se levantaron contra el siervo de Dios, contra la sierva, contra el pueblo de Dios, aquellos que se levantaron tropezaron y cayeron. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que muchos, cuando se levantaban en contra del pueblo judío, cuando se levantaban en contra del pueblo de Dios, las personas que se levantaban caían, tropezaban, porque Dios no estaba con ellos? Y es lo que está diciendo aquí Isaías 54, versículo 17, amén. O sea, ellos no van a poder, se levante quien se levante, amén. Y yo creo que contra usted, contra mí, contra el pueblo de Dios, muchas de las veces se levantan nuestros enemigos. ¿Cuántos saben que tenemos enemigos? Todos tenemos enemigos. Tal vez algunos no los ven, tal vez algunos no los sienten, pero todos en alguna parte de nuestra vida, en alguna área de nuestra vida, tenemos enemigos. Y ellos muchas de las veces se levantan en contra de usted, en contra de nosotros, para querer destruirnos en ciertas áreas de nuestra vida. Pero tenemos a alguien que está de nuestro lado, y es el Señor Jesucristo, amén. Vamos a ver ejemplos en la Escritura. Moisés, número 1. Moisés y el pueblo antes y después de cruzar el Mar Rojo. Los enemigos eran los egipcios, era Faraón y los egipcios, que se habían levantado en contra del pueblo de Israel, 450 años oprimiendo al pueblo de Israel. Viene Moisés como libertador para sacar al pueblo de Israel, hermanos, para que fuesen al desierto por palabra del Señor, a presentar o ofrecer sacrificios a Dios y adorarle. Para eso Dios los había llamado al desierto, pero ¿sabe qué? No iba a ser algo fácil sacarlos. Entonces ahora miramos, hermanos, que el pueblo de Israel, cuando ya los dejan ir, hermanos, después de haber pasado las 10 plagas en Egipto, los dejan ir, salieron.
de Egipto. Pero Faraón y los egipcios no se iban a quedar contentos. Y se levantaron una vez más contra el pueblo de Israel. Y se fueron. Se fue Faraón con carros de a caballo. Se fue con lanza, con jabalina, como luego dicen. Se fue con sus escuderos, con sus guerreros, hermanos. Y se fueron, hermanos, a combatir al pueblo de Israel. A pelear, a acabar con ellos. Y antes, hermano, unos momentos antes, hermano, de cruzar el mar rojo, hermanos, el pueblo se da cuenta que sus enemigos estaban atrás. Y ahora, hermanos, no había salida. Ahora estaban acorralados entre el mar, hermanos, y entre los peñascos. No había salida para el pueblo de Israel. La única salida era cruzar el mar o pelear contra los enemigos o rendirse. Gracias, hermano, a Dios, hermano, que el ángel de Jehová estaba en medio de ellos y peleaba por ellos. Se apartó el ángel de Jehová del campamento, hermanos, y se puso, hermanos, tras de el pueblo hebreo, hermanos, o en medio de ellos, y los, hermanos, los enemigos. Los egipcios, hermanos, no podían llegar a tocar. Faraón no podía llegar a tocarlos porque ahora había una columna de fuego, un torbellino, hermano, entre medio del pueblo de Israel y entre ellos, hermanos, que no los dejaba avanzar, hermanos. Había tinieblas, oscuridad, hermanos, y los egipcios no podían mirar exactamente dónde estaba el pueblo de Israel, hermanos. Pero los egipcios tenían las armas listas. Tenían las armas listas para pelear contra ellos. Y vemos allá en Éxodo, vamos a Éxodo 13, vamos a leer algunos versículos. Éxodo 14, vamos a Éxodo 14 primero. Éxodo 14, versículo 13. Usted va a mirar aquí, hermano, la diferencia. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los que los veréis. Oiga, qué noticia tan tremenda, ¿ok? Jehová dice, peleará por vosotros, 14:14, y vosotros estaréis, ¿qué? Tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballos, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Que Dios, hermano, está a punto de glorificarse en Faraón y en los egipcios. Dios se va a glorificar de una manera tremenda, de una manera terrible, hermanos. Una manera gloriosa para el pueblo de Israel, hermanos, porque el pueblo de Israel va a ver la salvación, como Dios los salva con mano fuerte, hermano, con prodigios, con milagros, con cosas extraordinarias. Imagínense cruzar el mar rojo, hermanos. Moisés a levantar la vara, hermano, y extenderla hacia el mar se divide en dos partes, hermano, y dice, pasen en seco, dice el Señor, hermano. La tierra, hermano, la arena del mar se seca completamente, hermanos, y comienza el pueblo a caminar, a marchar, hermanos, de un lado, hermano, del mar rojo, de una orilla, desde el comienzo hasta el otro, hermanos. No había, hermanos, lugar, hermanos, mojado. El pueblo caminando en seco, hermanos, para que no se atascaran, hermanos, las llantas de sus carretas, hermanos, para que los caballos o los camellos o los burros o las asnas, las chivas, las cosas que llevaban, hermano, las gallinas, hermano, no se atascaran, no se quedaran en el lodo, hermano. Estaba todo
en seco. O sea, Dios es que grande, hermanos. Dios es glorioso, hermanos. Glorioso, hermano, para el pueblo de Israel, hermano. Y terrible para con los egipcios, hermano. Y ahora se va a glorificar Dios. Versículo 19 dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, de lo que les hablaba anteriormente. Iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca, dice, se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental y toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Oiga, hermano, eso está tremendo. Usted sabe que para hacer una casa le ponen muros, ¿verdad? Para que esté bien dura, bien sólida la casa y no se caiga. Imagínense las aguas sólidas por muros, hermano. Me imagino que esas aguas a lo mejor se hicieron congeladas, hermano, o algo, hermano. Pero al caso, hermano, que el agua no pasaba cuando estaba para adentro, ni del norte ni del sur, de ningún lado, hermano. Muros había de agua. Tremendo, hermano, lo que estamos mirando aquí. El enemigo se había levantado, hermano, y ahora Dios está a favor del pueblo de Israel. Dios está peleando, hermano, a favor del pueblo de Israel, hermano, contra sus enemigos. Imagínese usted, hermano, que cuando sus enemigos de usted, mis enemigos, se levantan en contra de nosotros, hermano, Dios pelea por nosotros. Y muchas de las veces no nos damos cuenta. Usted muchas de las veces no se da cuenta. Usted se siente a lo mejor afligido, afligida, y usted comienza a llorar, y ay, Señor, tengo esta aflicción, y dice el Señor, yo estoy peleando por ti, no te preocupes. Y usted no sabe qué demoniote, hermanos. Usted no sabe, hermano, qué brujo, qué bruja, hermanos, está, hermanos, queriéndole afligir, queriéndole hacer la vida imposible, porque le envidia, porque tiene celos, aleluya, porque tiene algo que usted tiene y él no tiene. Él quiere quedarse, o ella quiere quedarse con la bendición de usted, y ellos buscan la manera de quedársela y de destruirlo a usted. Pero Dios está allí peleando por vosotros. Note ahora lo que sigue, 25. 24 dice: aconteció que a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas, miren, quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tus manos sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Aleluya. Y luego dice el 28: y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muros y a su derecha y a su izquierda. 30. Y así, dice, salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel volvió a los egipcios, vio a los egipcios que muertos a la orilla del mar, y vio Israel que aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, creyeron a Jehová y
¿A quién? Y a Moisés, siervo de Dios. O sea, tremendo. O sea, hay cosas, hermanos, que van a suceder, hay cosas que van a pasar en nuestra vida. Y Dios está listo para pelear. Y eso, hermanos, por eso en esta mañana el tema que tenemos, hermano, si me entiende, el tema es: ninguna arma forjada prosperará en contra de ti. Ese es el tema. Ninguna arma forjada prosperará en contra de ti. Que cuando tus enemigos se levanten, aún con armas forjadas en contra de ti, no van a prosperar. ¿Sabía usted que los brujos usan alfileres? Usan, hermano, las armas de ellos son alfileres, son hilos de oro, hilos plateados. Las armas de ellos son hechizos, conjuros, estacas, navajas, cuchillos. Y ellos los usan con los demonios para destruirlo a usted, para destruirnos a nosotros. Pero ellos no pueden prosperar, dice la Escritura, hermano, que leímos anteriormente. Los enemigos de nuestra alma no pueden prosperar. No van a prosperar nunca, hermano. Y la Biblia, hermano, se encuentran muchos ejemplos de personas, hermano, que se levantaron, o pueblos que se levantaron en contra, hermanos, del pueblo de Dios y no prosperaron. Porque Dios no estaba con ellos. Dios no estaba con ellos. Tenemos un ejemplo. Tenemos allá en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 4, 11, 16, 23, 34, 35 y 36, hasta el versículo 50, hermanos. Y tenemos la historia de David y Goliat. La historia esta, hermanos, de los filisteos, hermanos, que se levantaron en contra del pueblo de Israel y que por 40 días, fíjese bien, 40 días la lengua de los filisteos estuvo, hermanos, hablando en contra del pueblo de Israel. 40 días la lengua de los filisteos hablaba y murmuraba. ¿Sí entiende? Lanzaba opresión contra el pueblo de Israel, lanzaba palabras, aleluya, de burla, lanzaba palabras hermanos, de victoria, lanzaba palabras, hermanos, de tremendas, hermanos, ¿sí? De escarnio, hermanos, porque quería, hermanos, intimidar al pueblo de Israel, quería intimidar al rey Saúl, quería intimidar a los israelitas, hermanos. Y más cuando salió aquel paladín, hermano, llamado Goliat, hermano, casi de una estatura de 3 metros, hermano. Usted sabe, 3 metros y medio, imagínense. 3 metros y medio. Aquí tenemos 10 pies, estaba el tamaño aquí del techo. La altura, hermanos, era grande, hermanos. Y intimidaba al pueblo de Israel diciéndole que el que peleara contra él, aleluya, dice que el que peleara en contra de él y lo venciera, pues los filisteos serían esclavos. Pero si los filisteos vencían al pueblo de Israel, entonces, hermano, los israelitas serían esclavos de ellos y pagarían tributo, imagínense. Y un día, hermanos, los hermanos de David estaban en el ejército del rey Saúl, en el ejército de Israel. Y su papá lo mandó a llevarle comida a sus hermanos. Y cuando iba llegando, hermanos, el muchachito aquel, hermano, de 16, 17 años, llamado David, hermanos, escuchó el insulto, hermano, las blasfemias que hablaba Goliat, aquel paladín, y se quejaba, hermanos, de una manera sarcástica en contra del pueblo de Israel. Lo escuchó, hermanos. Lo escuchó David. Y David comenzó a investigar qué hará el rey, aquella persona que se levante en contra de Goliat y lo derrote. Quedará excepto de, por ahí escuchaba y decía, quedará excepto de pagar taxas o impuestos. Le va a dar a la hija, lo va a dar buenos premios, buenos regalos. Imagínense. Y volvió David a otro grupo, hermanos, y comenzó a
investigar. Y David, hermanos, va y le dice al rey Saúl: yo lo voy a destruir. Yo peleé contra el oso, yo peleaba contra el león, yo era pastor de ovejas, soy pastor de ovejas, y cuando viene el león, cuando viene el oso y quiere arrebatarme una oveja, simplemente le echo mano y lo mato, lo destruyo. ¿Se da cuenta? Imagínese por un momento que la cosa está terrible, aleluya, que de repente, hermano, viene a su vida, hermanos, un gigante. ¿Qué hará usted cuando se levante un gigante en su vida como Goliat? Aleluya. Un gigante que viene a intimidarlo, hermano, con aquellas palabras, con aquella lengua afilada, hermano, con aquella lengua que le dice: ¿sabes qué? Hoy te voy a matar, hoy lo voy a matar, y la carne de ustedes se las voy a dar a los aves del cielo. ¿Qué harían? Y harían que un demonio se levante y que diga: hoy te voy a asesinar, hoy. Que se levante el espíritu de muerte, que se levante el espíritu de cáncer, que se levante, hermanos, cualquier otro espíritu, hermano, para venir a querer destruirte. ¿Y sabe qué? Pero tú te levantas como David. Tú te levantas como David, aleluya, y tú no vienes solo, aleluya. Tú vienes y ahora tú dices: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, que en este día me ayudará a vencerte. ¿Se da cuenta? Usted se levanta contra el espíritu de muerte y usted le dice al espíritu de muerte: declaro vida y no muerte en este día. Y usted le dice al espíritu de maldición o al espíritu de escasez: declaro bendición y no maldición en mi vida. Usted se levanta y comienza a declarar palabras positivas, aleluya, porque aún Dios hizo a Goliat, aún Dios hizo a los filisteos, aún Dios hizo a aquel que sopla el hierro sobre las ascuas para hacer una lanza, para hacer una flecha, para quererte, aleluya, clavar con ella. Dios, hermano, aleluya, Dios hizo todo, hermano. Pero dice el Señor: aún si se levantara en contra de ti, dice, no prosperará, porque yo no estoy con él. Dios no está con nuestros enemigos. Dios está de nuestro lado, aleluya, y Él levanta bandera por nosotros, y Él está como poderoso gigante para destruir a nuestros enemigos. Bendito sea el Señor. Dios está con usted, aleluya. ¿Y sabe qué, hermanos? David, hermanos, acabó con el filisteo. El filisteo, hermanos, traía lanza, traía jabalina, traía escudo, hermanos. Y David, hermanos, solamente venía en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Y sabe lo que traía David? Traía una onda con 5 piedrecitas que levantó en el arroyo. Traía la fe, hermanos. Alguien dice por ahí que las 5 piedras que agarró David, hermanos, representa, hermanos, los 5 ministerios, amén, que representa a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. Entonces David tomó una piedrecita, aleluya. Yo no sé cuál tomaría, si tomó la del apostolado, yo no sé si tomó la piedra, hermanos, del pastorado. Como era pastor de ovejas, probablemente que tomó la piedra del pastorado, y con la piedra del pastorado, hermano, le dio a Goliat en la frente, aleluya. Y lo mató, hermanos. Y con la misma espada, hermanos, que traía Goliat, ¿sabe lo que hizo? Le cortó la cabeza a Goliat. Imagínense, hermano, David parándose en el pecho de Goliat, hermanos, y ya con la cabeza cortada, hermanos, y la levanta, hermano, la cabeza, hermano, y se la enseña a los filisteos, hermano. Y aunque David era de buena estatura, hermano, no sobrepasaba a los demás. Me imagino que cuando los filisteos, aleluya, lo miraron, hermano, aleluya, cuando venía la batalla, dijeron: no, hombre, este chiquitín, este chipote, como le dicen, ahorita se lo va a echar Goliat, se lo va a comer ahorita en un 2x3. Pero ya me imagino, hermano, cuando ya Goliat estaba destruido, ya estaba muerto, hermano, y la cabeza de Goliat en las manos de David, han de haber dicho a los filisteos: si el más chiquitito puede hacer estas cosas, ¿quién no hará el grandote? Y comenzaron a huir, comenzaron a correr, hermano. Iban huyendo aquellas personas, hermano. Aquellos filisteos, hermano, oían, hermano, de
de los israelitas, hermanos. ¿Sabe cómo huían? Me lo imagino yo, hermanos, si he visto, hermanos, cuando uno le pone una corretiza, hermanos, a un perro. Mete la cola entre las patas y vas corriendo. Así me los imagino huyendo del pueblo de Israel, hermano. Y el pueblo de Israel, hermano, les dio alcance, hermano. Y en ese día los israelitas vencieron a los filisteos, hermano. Porque se levantó un guerrero. Se levantó alguien, hermano, que creía en Dios. Se levantó alguien que tenía fe, hermanos. Alguien que sabía que no estaba solo, que Dios estaba con él. Muchas de las veces no se necesita un ejército. Muchas veces lo que se necesita es solamente un valiente, un guerrero que le crea al Señor, que Dios está con él. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? Y es que hay promesas en la Biblia, mis amados hermanos. Hay promesas, hermanos, en la Biblia que nosotros tenemos que creer, hermanos. Por ejemplo, en el Salmo 91, versículo del 1 al 8, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Allí, hermanos, moraba David. Y dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, el castillo mío. Dice: mi Dios, en quien confiaré. Dice: él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, dice, ni seata que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dice: caerán a tu lado 1000 y a tu diestra. ¿Y a tu diestra qué? Y 10,000 a tu diestra, mas a ti, dice, no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impios. O sea, Dios está contigo. ¿Qué era lo que miró el pueblo de Israel? ¿Qué recompensa miró? Dice: miró Israel la recompensa de los impios. ¿Y cómo quedaron? ¿Cómo quedaron los egipcios? Dice que estaban los cuerpos muertos a la orilla del mar. Y acá, hermano, los filisteos, hermano, huyeron, hermano. Huyeron, hermano. Aleluya. Ya después, hermano, se levanta María o Miriam, la hermana, hermanos, de Moisés y Aarón, cantando y danzando con panderos, dándole la honra y la gloria a Dios, hermanos. Y después acá, hermano, cuando David mata, hermanos, a Goliat, hermanos, y acabaron con los filisteos, hermanos, los derrotaron. Sí, el pueblo, hermanos, traía a David y decía un canto: David mató, que decía, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Había un canto de victoria, aleluya. Entonces Dios te da la victoria. Tenemos protecciones, amén, porque son promesas de Dios. ¿De qué? Hermano, esta es la herencia de los hijos de Jehová. Herencia de los siervos de Jehová, de que ninguna arma prosperará, ninguna lengua que se levante en contra de nosotros va a prosperar, aleluya. Se van a levantar para chismear en contra de ti, se van a levantar para amedrentarte, se van a levantar para quererte confundir, pero no van a prosperar, porque Jehová no está con ellos, aleluya. Cuando Satanás se levante en contra de ti y sus demonios, no deben ni pueden prosperar en contra tuyo. ¿Por qué? Mire lo que dice Colosenses 2:15. Vamos a Colosenses 2:15. Esto está poderoso. Colosenses 2:15. ¿Dónde estamos? Dice: y despojando a quienes y a las potestades, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora note esta versión. Dice: desarmando además a los poderes y a las potestades, dice, los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. O sea, me gusta este texto, hermano, porque dice que los desarmó. ¿Me entiende? O despojó. Despojando, ya sabemos que es despojar, es quitarle.
Entonces, imagínense, los demonios estaban bien armados. Los principados, las potestades, los príncipes de los aires, todas las potestades estaban bien armados. Bien armados que estaban. Y cuando Jesús muere, hermanos, allí en la cruz, hermanos, los principados, las potestades, hermanos, las huestes de maldad y todo espíritu, hermanos, son despojados de sus armas. Les quitaron las armas. El Señor les quitó las armas. Dígale a su hermano ahí: Satanás y los demonios ya no tienen armas. Los despojaron. Ellos están despojados. Entonces, cuando el enemigo se levante, hermanos, ¿verdad?, y quiera guerrear contra usted, ¿verdad?, él viene, ¿sí me entiende? Pero en realidad está despojado, está desarmado, no tiene armas. El enemigo lo único que hace, ¿sí me entiende?, es que el enemigo agarra. Escúcheme bien lo que le voy a decir. El enemigo agarra las propias armas de uno para destruirnos. ¿Pero por qué agarra nuestras armas? Porque no tiene. Y Él las agarra para destruirnos. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las veces nosotros no creemos. Estaba mirando una liberación que me llamó mucho la atención. Y se trata en cuanto a diezmar y ofrendar. El marido de esta persona que fue libre, también fue libre el marido, y la hija también. Pero el demonio estaba hablando y decía, al marido, dice, cuando lo llevo a la iglesia, dice, iba el marido a la iglesia, dice que en la silla se quedaba dormido. Dice, va y se queda dormido. Y dice, y no deja ofrendar ni diezmar a la hermana. Dice, entonces yo le soy, dice, nosotros lo usamos, dice el demonio, lo usamos a él como piedra de tropiezo para la hermana. Y note lo que dice esto. Esto es lo que dice. Dice, por eso, dice, no son bendecidos, dice, y nosotros le vamos a quitar todo lo que posee. Le vamos a quitar lo que tiene. Dice, ya le quitamos la troca. Dice, ya le quitamos la troca. Y dice, le dicen, ¿y por qué haces eso? Dice, es que la culpa no es de nosotros. Dicen los demonios, la culpa es de ellos. Dice, porque no creen en diezmar, no creen en ofrendar, no creen al dar a la obra. Ahí estaba el problema. Y como la persona no creía, los demonios se aprovechaban de ellos en esa área. Por esa área los demonios habían entrado bastante en la vida de ellos. Pero eso es lo que dice, y por eso nosotros los demonios, dice, todos los demonios nos quedamos con las bendiciones de ellos. Entonces quiere decir, hermano, que Satanás, hermano, o los demonios tienen muchas bendiciones nuestras que se han quedado ellos cuando nosotros hemos fallado en esas áreas. Muchas. Ahorita tenemos, bendito sea Dios, pero tuviésemos mucho más. Ahora note. Entonces ya los desarmó, ya están desarmados, pero ellos hacen su luchita. Ellos hacen su luchita, hermanos, a querer destruir, hermanos, a las personas. Ahora, usted debe de entender esto, hermanos, que si nosotros no prestamos atención, el enemigo siempre, hermanos, va a tomar ventaja de nosotros. Por eso la palabra de Dios nos dice, y el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. David sabía y conocía cuál era su posición. ¿Sí? ¿Para destrucción de qué? De fortalezas. Las fortalezas ahí están. Las fortalezas se van a levantar en contra de nosotros. ¿Cuál era la primer fortaleza que tenía el pueblo de Israel para no salir de Egipto? Faraón. Faraón no los quería dejar ir. ¿Qué otra fortaleza tenía el pueblo de Dios? Que no creía. No creía en las cosas que Dios quería hacer. Eran incrédulos en muchas áreas. Por eso nosotros tenemos que aprender a creer.
cuando nosotros no creemos, el enemigo, ¿sí?, se aprovecha de la incredulidad. Y entonces viene el espíritu, ese que se llama incrédulo o incredulidad, y entra en nuestras vidas, ¿sí? Y viene sin armas. Lo único que hace es que se apodera de tus bendiciones, se apodera de tus almas para vencer. Y es ahí donde está el problema, amén. No es que el enemigo tenga armas, porque ya fue despojado. El enemigo se aprovecha de la ignorancia de nosotros. Por eso la escritura en Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. El enemigo quiere acabarnos a nosotros cuando nos falta el conocimiento. Pero la escritura dice, hermanos, por ejemplo, el que está enfermo, Satanás se levanta o un demonio se levanta y lo hiere a la persona con enfermedad. ¿Y qué tiene que hacer el enfermo? ¿Apoderarse de quién? De la palabra del Señor. Amén. Allá en Isaías 53 dice que por sus llagas hemos sido ¿qué? Curados o sanados. Ya, hace más de 2000 años. Pero el diablo dice: eso no es cierto, no quiere que creas, y se aprovecha cuando tú le haces caso. Por eso el enemigo ya no tiene armas, y si aún se fabricara algunas, déjame decirte, para quererte destruir, no va a prosperar, porque Dios no está con él. Aunque Dios lo haya formado, Dios formó al diablo, pero ¿sabe qué? No va a prosperar porque Dios no está con él. Usted tiene que creerle a la palabra de Dios. Usted tiene que agarrarse de la palabra de Dios. Usted tiene que creer en la palabra de Dios. Si los siervos de Dios creyeron en la palabra de Dios, se agarraron de las promesas de Dios, creyeron en ella. ¿Y sabe qué? David, hermano, venció a los osos, venció a los leones, y venció a Goliat, y venció a muchos filisteos. Llegó a ser rey de Israel. ¿Y sabe qué? Y salió vencedor David. ¿Sabe por qué? Porque aún de su descendencia Dios le levantó el Cristo de la gloria. Jesucristo viene de la descendencia de David. Por eso le digo, nosotros tenemos que agarrarnos de las promesas de Dios. Toda arma que se levante en contra de usted, crea lo que dice el Señor, no va a prosperar. Todo lo que se levante en contra de sus hijos no va a prosperar. Porque Dios no está con aquellos que se levantan en contra. Dios está con nosotros para defendernos. Él está como poderoso gigante. Póngase de pie en esta mañana. Buen entendedor, pocas palabras. Usted decide. Usted decide si le cree al Señor, o usted decide si le cree al enemigo. Esta es una promesa de Dios. Yo la creo, hermanos, y me apropio de ella. Y descanso sobre esta promesa. Hago descansar a mis hijos sobre las promesas de Dios. Porque dice que dice herencia de los siervos de Jehová es esto. Y si esto es herencia para mí, lo es también para mis hijos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, a los que están en las redes sociales en este momento, Señor, enviamos tu palabra, Señor, que es espíritu y es vida, es viva y eficaz. Que tu palabra, Señor, haga la diferencia. Que tu palabra, Señor, tu espíritu, Señor, obre, Señor, en cada vida, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Porque tú eres el santo, Señor, de Israel. Señor, tú eres santo, tú eres santo. Y el enemigo no va a prosperar en nuestras vidas, no va a prosperar en contra de nosotros, porque tú no estás con él, Señor. Tú estás con nosotros para defendernos, Señor. Abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Aleluya. Que aboga e intercede todos los días ante el tribunal por nosotros, defendiendo nuestra causa, Señor. Y le damos gracias, le damos la honra y la gloria en este momento. Bendiciones a todos los de las redes sociales, nos despedimos de ustedes. Nos vemos a las 6 de la tarde. Bendiciones. Los que estamos aquí, benditos sean.